El caso de Irlanda sigue rondando la cabeza de los católicos, pero no por Irlanda en sí mismo, sino por las consecuencias que tiene, para entender lo que está sucediendo en la Iglesia Católica en el mundo. ¿Cómo puede ser que un país que es el más católico del mundo haya aprobado el aborto y el matrimonio homosexual por un porcentaje tan abultado de 66%, cuando el 80% de los irlandeses se dicen católicos? ¿Qué estuvo pasando? Una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Pew en toda Europa nos da una clave. Nos dice que en Europa está creciendo fuertemente los que no tienen religión y que los que se dicen cristianos están dejando de ser practicantes. Fíjate que entre los que practican el cristianismo hay un 23% que no tienen una certeza absoluta que Dios existe. Y el Dios en el que cree el 32% de los que practican el cristianismo, o sea, de los que van a la iglesia, no es el Dios de la Biblia, sino una fuerza espiritual. ¿Cómo es esto? ¿Qué ha estado pasando? Esto parece como una obra de teatro en tres actos. En el primer acto se produce la pérdida de la fe en el Dios que describe la Biblia y en sus manifestaciones y los pedidos que le hace a la gente. En el segundo acto, los fieles dejan de asistir paulatinamente a los servicios religiosos, o sea, de practicar la fe, aunque se siguen llamando cristianos. Y en el tercer acto, dejan de llamarse cristianos. Esto vale también para el catolicismo, y esto es lo que parece que sucedió en Irlanda. Todos creíamos que había una fuerte creencia católica allí, pero lo que había era un catolicismo cultural. Su catolicismo era una expresión de la cultura nacional para oponerse a los rivales ingleses históricos, pero por debajo se enmascaraba un declive profundo de la fe, porque la calidad del catolicismo había mermado para ellos. Pero no nos dábamos cuenta porque el indicador que se usaba solamente era la cantidad de gente que iba a misa, la gente que se decía católica, la gente que iba a las procesiones. No importaba si aquellos que iban a misa estaban en desacuerdo o no en muchos asuntos morales y de fe de la Iglesia. Esto es lo que está sucediendo globalmente en Occidente, pero a distinta velocidad según los países y según el continente. La vanguardia de esta descristianización parece ser Europa, pero es como una hoja de ruta lo que pasa en Europa que parece que va a seguir el resto de Occidente. El catolicismo cultural no nos deja ver con claridad que se está produciendo una pérdida de confianza y de credibilidad en la enseñanza moral y de fe de la Iglesia. Hay algunos sacerdotes que dicen que los católicos actuales son distintos y practican de una manera distinta el catolicismo. Y no se dan cuenta que una buena parte de los católicos han cambiado la creencia de la religión católica por una mezcla de secularismo, piedad popular y valores inspirados algunos en el eto judeocristiano y otros en la sociedad secularista. No significa nada para la calidad de la fe que las iglesias se llenen un miércoles de ceniza o una vigilia pascual. No significa que la gente vuelva a la fe, sino que practican atávicamente los ritos del catolicismo cultural. No significa que crean en los principios morales y de fe del catolicismo. Esto ya pasó antes con los judíos, que fueron los primeros en secularizarse. Es común ver en la sinagoga judíos ateos que no creen en Dios y que cantan los salmos que hablan de Dios, porque los consideran expresiones de folclore judío y no expresiones religiosas. Demasiadas personas católicas que concurren a misa están mal evangelizadas y mal catequizadas. No conocen lo suficiente de la fe.
Demasiados católicos creen que el catolicismo, sentirse bien con uno mismo, ser justo y bueno con los demás e intentar cambiar el mundo. Pero para hacer esto no se necesita ir a misa ni compartir aspectos de la doctrina católica que son contraculturales respecto a los valores del mundo secular. Entonces, cuando la cultura predominante de la sociedad se torna más exigente y persigue doctrinalmente el catolicismo, estos católicos culturales mal evangelizados que adoptan posiciones del mundo secular aspiran a que el catolicismo se modernice, lo que significa para ellos que adopte los valores del mundo respecto al aborto, la sexualidad y todas las cosas que se le pide en el mundo secular a la Iglesia. ¿Y cómo es que ha sucedido esto? Hay una clave fuera de la Iglesia y otra dentro de la Iglesia que produjo eso. La de afuera de la Iglesia es que los motivos utilitarios por los que los católicos iban a la Iglesia se han ido desvaneciendo. Esto se ve muy claro si tomamos, por ejemplo, el tema de la castidad. Muchos católicos la adoptaban como un método para evitar el embarazo, pero cuando aparecieron los anticonceptivos, la castidad no era necesaria para evitar el embarazo. Entonces quedaron siguiendo la castidad solo aquellos que la reconocían como una virtud católica, porque ya no tenía utilidad para mucha gente mantener la castidad. Entonces, los católicos utilitarios comenzaron el camino de la apostasía. Este proceso nos pone frente a dos alternativas. Una es seguir apostando a la cantidad de fieles que van a la iglesia, lo que a la larga necesariamente significa modificar la doctrina para que sintonice con aquellos que están apostatando y no dejen de ir a la iglesia. La otra estrategia es apostar a la calidad, que implica admitir que una buena parte de los católicos no son católicos doctrinalmente y admitir que a la larga probablemente estos terminen yéndose de la iglesia. Y la iglesia terminará siendo un reservorio de un grupo mucho menor, pero mucho más apegado a la doctrina histórica católica. Pero esto tiene una gran dificultad, que la iglesia no va a poder mantener la estructura actual. ¿Cómo mantiene los costosos edificios y su costosa estructura? No es un tema menor. ¿Y cuál es la única alternativa que tiene el catolicismo si quiere ser fiel a los mandamientos que nuestro Señor nos vino a traer y están documentados en la Biblia? La alternativa es seguir permaneciendo fiel a la doctrina a pesar que el número de los que se llamen católicos disminuya por esto. Habrá un remanente de católicos doctrinalmente firmes que a la larga pueden traer el renacimiento de la Iglesia. La historia de la evangelización de los primeros siglos muestra que cuando los católicos creen en el Evangelio y son fieles a las enseñanzas de la Iglesia, practicando su fe en la vida diaria, transforman cualquier cultura en la que se encuentran. Así, por ejemplo, los primeros cristianos evangelizaron el mundo moderno y los monjes en la Edad Media transformaron la cultura de su tiempo. ¿Y por dónde empezar este camino? Este camino parece que comienza volviendo a creer en las realidades sobrenaturales de la fe y haciendo una conversión de vida con el modelo de Jesucristo y los apóstoles. Esto ya está probado que funciona así, porque las denominaciones que han optado por abandonar los principios de la doctrina y pasarse a los valores seculares son las que están sufriendo más la sangría de fieles. En cambio, las denominaciones que crecen en número son aquellas que guardan más celosamente la doctrina. Esto es pura estadística, no es ideología. Te recomiendo leer el artículo porque trae mucho más información que la que resumí hasta aquí. Ahora me gustaría hacerte una pregunta.
¿Crees que este vaticinio que estamos haciendo desde que se formarán dos grupos bien definidos en la Iglesia Católica es correcta o piensas que hay otras posibilidades que no estamos teniendo en cuenta? Por favor, escribe tus comentarios abajo y si te gustó este artículo, por favor, danos un like.